Entonces, muchachos, muchachas, buenos días. La clase de hoy es sobre planificación de tratamiento y reevaluación en periodo 11. Son dos temas, ¿ya? Por favor, siéntanse en libertad de interrumpirme si es que eventualmente requieren que aclare algo. Verán que el plan de tratamiento es un poco un enigma. Si pescamos todas sus fichas de cuarto año, vamos a ver que dicen más o menos lo mismo. Y la verdad es que todos sus pacientes son distintos y por lo tanto ustedes deberían enfocar el tratamiento de manera personalizada. Es un enigma porque cada paciente tiene necesidades y tiene requerimientos especiales, ¿ya? Cada paciente además viene con una historia lo cual lo hace distinto al resto, y la idea es que seamos capaces de enfocar el tratamiento dirigido a cada paciente de manera particular. Como recordatorio, periodo 11 no solamente tratar, nosotros nos dedicamos a prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades, ¿cierto?, que afectan a los tejidos que rodean y soportan a dientes e implantes. Entonces, no todo es tratamiento, sino también jugamos un rol muy importante en cuanto a prevención y no debemos olvidarlo. Ustedes verán que tenemos tres clases de pacientes. Tenemos pacientes con salud periodontal, pacientes con gingivitis o pacientes con periodontitis. Digamos que la gran mayoría de la población cabe en estos tres casilleros. El paciente con periodontitis debe recibir terapia periodontal, ¿cierto? Y una vez tratado, este paciente podrá quedar en cualquiera de estas tres otras categorías, como un paciente con periodontitis estable, donde va a tener salud periodontal luego del tratamiento, un paciente con periodontitis estable, pero con algo de inflamación gingival, donde este paciente va a recuperarse de su periodontitis, pero va a permanecer con algunos sitios que tienen sangrado al sondaje, y un paciente con periodontitis prácticamente a secas, ¿cierto? Donde tiene una periodontitis que no se está tratando, que no funcionó el tratamiento y muchas veces va a tener que volver a tratamiento. Lo que tenemos acá es un paciente con periodontitis, ¿cierto? Ustedes verán pérdida de sensación generalizada, pero probablemente las características inflamatorias no son tan evidentes. En cambio, este sí, ¿cierto? Pero a lo mejor no tendríamos tan claro si este es un paciente de periodontitis o de gingivitis solamente con verlo. Es tanta la inflamación, es tanta la cantidad de depósitos duro y blando que solamente con examen visual podríamos tener duda. Este otro paciente, se fijan que tiene características inflamatorias también exacerbadas. Tiene supuración espontánea en muchos dientes. Tenemos una arquitectura gingival totalmente alterada. Y este otro, también una pérdida de inserción evidente, características clínicas inflamatorias sumamente severas, ¿cierto? Cantidad gigante de depósitos duros. Y todos estos pacientes tienen el mismo diagnóstico, ¿cierto? Son pacientes de periodontitis. ¿Y ustedes creen que estos pacientes vamos a tratarlos todos igual? Si vamos al periodonto sano, lo que nos decía la Academia Americana de Periodoncia en el año 2001, es que un periodonto sano es el que tiene ausencia de signos inflamatorios, un nivel de inserción periodontal funcional, mínima recesión, ausencia de pérdida ósea interproximal e implantes dentales funcionales. Y que el éxito de terapia periodontal era este listado de características, que ustedes lo podrán revisar con detalle, donde tenemos algunos aspectos que son clínicos, algunos aspectos que son radiográficos y algunos aspectos que son microbiológicos. Y por supuesto un tema conductual, donde logramos un índice de placa que sea bajo, menor al 20%. Lo que sabemos ahora es que un paciente saludable no es exactamente igual a un paciente con inflamación gingival, ¿cierto? Puesto que en el paciente saludable vamos a tener una situación donde hay pérdida de inserción, donde podemos tener sondajes iguales o menores a 4 milímetros, pero que no sangren, donde podríamos tener algo de sangrado al sondaje menor al 10%, pero, ojo, no en sitios donde haya 4 milímetros o más,
de profundidad de sondaje. Y como la periodontitis es un cuadro secuelante, vamos a tener pérdida ósea radiográfica. En el caso del paciente tratado por periodontitis, donde va a haber inflamación gingival, podemos tener pérdida de inserción, podemos tener sitios iguales o menores de 3 milímetros de sondaje, podemos tener sangrado al sondaje mayor o igual a 10%, y por supuesto habrá pérdida ósea. Esto es más o menos lo que nos gustaría encontrar, ¿cierto? Este es un paciente exitosamente tratado por periodontitis. No es una imagen de libro, es un paciente dado de alta en dependencia de nuestro departamento de odontología. Ustedes verán que las características clínicas son compatibles con salud. Si ustedes hacen examen periodontal, darían cuenta que acá hay profundidad de sondaje de 2 a 3 milímetros en toda la boca. Y además es un paciente que está sumamente contento con la condición que se logró. Hasta ahora, esta sigue siendo nuestra guía del tratamiento, un position paper publicado el año 2001 por la AAP. Se sabe que se está confeccionando una guía nueva cuyo workshop se desarrolló a fin del año pasado y se esperaba que en marzo o abril de este año el artículo estuviera disponible, que como ustedes sabrán, digamos, cualquier cosa no es una gran prioridad considerando la situación actual, y seguramente se estará esperando un tiempo posterior para sacar esa guía, pero hasta ahora esto es lo que tenemos. Y nos dice que los objetivos de terapia periodontal son, primero, preservar la dentición natural, el periodonto y tejidos periimplantarios. Y segundo, mantener y mejorar la salud, comodidad, estética y función periodontal o periimplantar. Lo más importante acá, que el plan de tratamiento sea un plan lógico, que vaya en función del diagnóstico y del pronóstico, y que podamos utilizarlo para eliminar o aliviar los signos y síntomas de las enfermedades periodontales, ¿cierto? Y detener la progresión de la enfermedad. ¿Por qué ese plan lógico? Porque es muy importante que tengamos una secuencia que sea ordenada, que no sea una cosa cualquiera. Nos ha tocado muchas veces que algunos lo único que quieren es sacar el ultrasonido y eliminar los depósitos duros que son como molestos, ¿cierto? Que no nos gusta que estén ahí, siendo que probablemente hay otras cosas que hacer antes, y es lo que veremos hoy. A grandes rasgos, para no entrar en un detalle que veremos más adelante, un tratamiento periodontal debiera incluir esto: consulta médica o derivación cuando corresponda, los procedimientos periodontales como tal, la consideración de consulta o tratamiento complementario de otra especialidad, reevaluación durante y después de la terapia o de terapia de implante, consideración del uso de agentes químicos, consideración de pruebas diagnósticas que pueden incluir algo microbiológico, genético o bioquímico, y finalizar con un programa de mantenimiento periodontal. Cuando hablamos del tratamiento, debemos dividirlo en fases, ¿cierto? Ustedes algo conocen de esto, la idea es que vamos reforzando. El año 53, Ramfield, que era un profesor norteamericano muy importante, indica estas 4 fases de tratamiento: fase sistémica, higiénica, correctiva y de mantención. Este esquema duró por muchos años y recientemente fue un poco modificado, donde agregamos esta fase aguda, una fase de urgencia, ¿cierto? Entonces acá tenemos, de acuerdo a este FANAC, 5 fases: una fase sistémica, una fase aguda, una fase etiológica, una fase correctiva o quirúrgica y una fase de mantención. Y es en este esquema donde nosotros vamos a trabajar. Una fase sistémica donde corresponde la interconsulta al médico tratante, el tratamiento o cese de hábito tabáquico o la consejería para que el paciente lo haga, la premedicación o suspensión de medicamentos en función de lo que veamos con el médico, manejo del estrés en pacientes que han tenido malas experiencias previas a nivel dental, y consideraciones especiales para pacientes con enfermedades específicas. Hay protocolos, por ejemplo, para la atención del paciente intrahospitalario o para la atención del paciente que se idealiza, o etcétera. Entonces es muy importante enfocar la terapia de manera especial a los pacientes que tengan alguna necesidad extra. La fase aguda o de urgencia, digamos que su nombre lo dice, donde debemos realizar un tratamiento de urgencia para solucionar lo del momento, ¿cierto?
un motivo de consulta que podría ser, por ejemplo, un absceso periodontal, que podría ser, por ejemplo, un diente que esté en extremo móvil, algo que el paciente requiere que se resuelva en el momento, cosa que después podemos planificar el tratamiento periodontal de la manera tradicional. Tenemos una paciente acá que yo le tengo harto cariño y vemos que esta es una paciente donde evidentemente no está sana. Evidentemente hay pérdida de inserción, ¿cierto? Puedo decir que una paciente con periodontitis. Esta paciente tiene abundante depósito duro, se queja porque el sangrado de encías ya le molesta, dice que ya es mucho, como que hubiera un parámetro aceptable. Y resulta que tenemos una paciente dentada completa y donde tenemos numerosas zonas de acúmulo de placa, tenemos una técnica de higiene bastante deficiente, depósitos duros generalizados, algunos factores locales de retención de placa, ¿cierto? Como restauraciones desbordantes, zonas con supuración espontánea y etc. En su periodontograma podemos ver que tenemos lo más severo en el grupo 1, con sondajes máximos de 6 milímetros, ¿cierto? En el sector de los últimos molares. A nivel inferior vemos que también tenemos en el lado derecho, grupo 4, ¿cierto? Las zonas con profundidad de sondaje de 7 y 8 milímetros. Tenemos dientes con movilidad en el grupo 5 y tenemos un sangrado de sondaje que es generalizado. En la radiografía podemos ver que esta paciente tiene defectos óseos verticales, una cantidad bastante importante de depósito duro subgingival. Tenemos acá en el grupo 3 estas restauraciones que están invadiendo el tejido de inserción supracrestal. Una serie de cosas que retienen placa. A nivel inferior vemos también una cantidad importante de depósito duro subgingival. Tenemos depósito abundante, ¿cierto? En el grupo 5 que se ve como que fueran placas. Y tenemos una pérdida ósea de leve a moderada que es generalizada. En la radiografía panorámica, una panorámica un poco antigua, vemos en líneas generales lo que yo ya les estaba contando, ¿cierto? Tenemos una pérdida ósea de leve a moderada generalizada y tenemos una cantidad importante de depósitos duros y también tenemos restauraciones que están en mal estado e invadiendo el tejido supracrestal. Vamos a volver acá a la imagen clínica, ¿cierto? Y veremos que de esto, con tratamiento, podemos pasar a esto. Vemos acá parte de las secuelas de la enfermedad, un poco más de recesión, pero vemos también cómo hay aquí una condición bastante mejor. Verán ustedes que las restauraciones desbordantes ahí se pulieron, no se han cambiado todavía en este instante, pero ya tenemos una condición inflamatoria que está resuelta en gran medida y tenemos un aspecto más cercano a lo saludable. Algo así se puede obtener después de un tratamiento bien planificado. Donde la fase etiológica va a comprender, por un lado, el tratamiento periodontal no quirúrgico y por otro lado, los procedimientos no periodontales. Acá, en secuencia, debemos comenzar educación del paciente, instrucción de general personalizada, remoción de placa microbiana y cálculo supragingival y subgingival, polido radicular o tratamiento de irregularidad de superficie y evaluación de todo esto al terminar. Ustedes ven acá, y no estoy auspiciado por esta marca, que hay una cantidad gigante de elementos que podemos utilizar para la higiene, para el cepillado manual, para la higiene interdental, para la higiene de la lengua y como complemento el uso de algún agente químico si ustedes así lo requieren. ¿Por qué hablamos de personalizado? Porque cada paciente tiene necesidades diferentes y debemos tratarlo de acuerdo a eso. Tendremos que indicar los implementos de higiene adecuados. Un cepillo que tenga un cabezal que sea acorde al tamaño de la boca del paciente, que tenga un mango que le resulte cómodo, un limpiador lingual si así lo requiere, y un elemento de higiene interdentaria que le sirva al paciente de acuerdo a lo que requiera. Puede ser un cepillo interdental, puede ser seda dental, cinta dental, superfloss, ¿cierto? El mercado nos da ahora muchas alternativas. No se queden solamente en lo que las marcas les venden. Tenemos un mercado que es súper amplio, con mucha variedad de implementos de todos los precios. Lo más conocido en higiene interdental son estos cepillos Interprox,
pero no se olviden que estos de acá arriba, por ejemplo, los de la CuraProx también existen y están disponibles, y también hay algunos de la marca TP y algunos de la marca Oral-B. Nosotros vamos a ser majaderos en que ustedes hagan instrucción de higiene oral personalizada, que se tomen el tiempo de hacerlo, que se tomen el tiempo de mostrarle al paciente y que el paciente les muestre a ustedes que lo está haciendo más o menos como ustedes le dicen, y ya con un poco más de práctica, que lo puede hacer cada día mucho mejor. La base del tratamiento periodontal es la instrucción de higiene personalizada. Es lo único que va a permitir que el paciente en su casa pueda mantener lo que ustedes logren en la clínica. También como parte de la fase etiológica están los procedimientos que no son periodontales derechamente, como las ferolizaciones, la restauración provisional de algunas caries, restauración de lesiones cervicales no cariosas cuando corresponda, ¿cierto? Cuando hay pérdida de tejido dentario, cuando hay recesión, eso no se restaura. Exodoncia de restos radiculares, ¿cierto? Dientes no restaurables, corrección de restauraciones que pueden actuar como retención de placa, tratamientos de endodoncia, por ejemplo, o al menos la trepanación, ajustes oclusales cuando corresponda, y a lo mejor alguna instalación de prótesis cuando requerimos algo de ese tipo. Y tenemos acá una paciente que ha sido tratada, que tenemos las características clínicas ya bastante mejor, pero que tenemos cosas que resolver todavía que no son estrechamente periodontales. Por ejemplo, tenemos esa corona canino superior derecho, que está desajustada y la podemos cambiar. Tenemos, por ejemplo, esa férula donde podríamos darle un punto de contacto a nivel central, ¿cierto? Con resina. Tenemos también esta zona inferior donde el paciente se queja de hipersensibilidad y a lo mejor podríamos hacer un procedimiento de recubrimiento radicular. Y así. Y esto nos lleva a la fase correctiva. En la fase correctiva es donde corregimos las secuelas de la enfermedad periodontal. Acá podemos hacerlo a través de un tratamiento periodontal quirúrgico, que puede ser resectivo o regenerativo. Podemos tener una cirugía preprotésica, donde podríamos hacer un alargamiento coronario, una regularización de reborde de déntulo. Podríamos acá hacer cirugías de implante, cirugía plástica periodontal, tratamiento protésico ya más definitivo, ¿cierto? Con coronas, prótesis removibles, tratamiento de ortodoncia. Acá va todo lo que nos permite corregir las secuelas del tratamiento de la enfermedad. A nivel de procedimientos resectivos, estamos hablando que son procedimientos diseñados para reducir o eliminar el saco periodontal o modificar la forma de la encía para facilitar la higiene oral y el tratamiento de mantención. Lo más conocido es la gingivectomía y la gingivoplastía. En algún caso se puede hacer alguna plastía del hueso o algún manejo de las raíces, como una resección radicular, una hemisección dental o una odontoplastía, por ejemplo, de una furca. Muy importante conocer que gran parte de estos procedimientos no se efectúan tan a menudo como lo eran antes. Lo más habitual actualmente es generar tratamientos que son regenerativos, donde para agruparlos podemos hablar de regeneración ósea o de recuperación de tejidos blandos. En regeneración ósea generalmente hablamos de regeneración ósea guiada de defectos intraóseos, de lesiones de furca, un aumento de reborde o una preservación de reborde, si queremos pensar en colocar implantes, por ejemplo. Y a nivel de recuperación de tejidos blandos, podemos hablar del recubrimiento radicular, del manejo de frenillos y del aumento de los vestíbulos, por nombrar las que son más frecuentes. Tenemos acá un paciente, ¿cierto?, que tiene una inflamación gingival evidente, una pérdida de inserción generalizada. Además, ustedes deben saber que grupo 2 y grupo 5 tienen movilidad grado 2 todos sus dientes. Y post tratamiento lo vemos así, con una secuela importante, pero con características clínicas más compatibles con salud, con el grupo 5 ferulizado, con una técnica de higiene que ha mejorado mucho. Pero este es un paciente que requiere cosas adicionales. Requiere, por ejemplo, una prótesis que al menos le devuelva la oclusión posterior más estable. Si es que el paciente es un poco más vanidoso, quizá quiera cerrar esos diastemas con carillas. Quizá podamos buscar mejorar el punto de contacto con resina a nivel del grupo 5, y etcétera. Todas cosas que podemos hacer en la fase correctiva.
Podríamos indicar la ortodoncia también, para mejorar la posición de todos esos dientes, si el paciente lo quisiera. Él no lo quiso porque es una persona que está cerca de los 65 años, entonces, en sus palabras, él no estaba en edad de frenillo. Pero son un montón de cosas que nos podemos plantear cuando el tratamiento periodontal ya ha finalizado. Y son cosas que debemos comunicarle al paciente, que esto no es el final. A lo mejor el paciente decide que hasta acá quiere llegar, pero es deber nuestro plantearle las opciones que todavía pueden existir. Y una vez que el paciente cumple con los criterios que corresponde, pasa a fase de mantención, que se define como un cuidado profesional periódico, pero no a intervalos regulares, ¿cierto? Intervalos variables, donde se actualizan los antecedentes médico-dentales, se efectúa examen periodontal dentario de tejidos blandos, se reasigna riesgo periodontal, se refuerza la técnica de higiene y dependiendo de la fecha se pueden actualizar las radiografías. ¿Podrá haber terapia? Sí o no, dependiendo de lo que el paciente requiera. Muchas veces la primera mantención los pacientes requieren ese tratamiento y más adelante uno los va encontrando cada vez mejor y por lo tanto puede que nuestra terapia se vuelva una cosa muy sencilla. Pero ¿cómo lo hacemos, cierto? ¿Cómo hacemos el tratamiento periodontal? ¿Cuántas sesiones nos vamos a demorar? De repente en sus fichas clínicas aparecen 10 sesiones, que es una brutalidad. ¿Cuánto tiempo nos va a tomar el tratamiento? ¿Un mes? ¿2 meses? ¿Cuánto esperamos entre las sesiones? ¿Cuánto dura una sesión de atención? Si yo hago todo esto que está acá distinto en un paciente o lo hago distinto en otro paciente, ¿tendré el mismo resultado? Nosotros en la universidad trabajamos una vez a la semana. Trabajan ustedes los días martes o trabajan los días viernes. ¿Se recuerdan? Entonces, no estaba la opción de decir, a este paciente lo veré 2 veces por semana. ¿Cierto? O era una vez por semana, o era cada 2 semanas lo que tenían pacientes con turno minero. Entonces, es importante saber que en el caso de la universidad era por un tema de horario rígido, pero cuando ustedes estén trabajando, tendrán que decidir cada cuánto tiempo citan a sus pacientes. Tendrán que decidir cuánto tiempo le van a dar. ¿Le van a dar media hora? ¿Le van a dar 45 minutos, una hora, hora y media? Y aquí veremos. Hay 3 grandes modalidades de tratamiento. La primera, el SRP, o debridamiento convencional por cuadrantes, propuesto por el doctor Lang mucho tiempo atrás, pero en el 2008, donde lo publica de manera ya más decidida. La desinfección de boca completa, o Full Mouth Disinfection, propuesta por Mark Keenan en el año 95, que ya detallaremos en qué consiste, y el Short Term Full Mouth SRP, que básicamente es una mezcla entre los dos anteriores, pero en un tiempo reducido, y los voy a explicar a continuación. El debridamiento convencional por cuadrante propuesto por Lang consiste en raspado y alisado radicular por cuadrantes previa utilización de instrumentación ultrasónica. La idea es eliminar depósitos blandos y duros, un cuadrante por sesión. Algo así como lo que ustedes hacían en cuarto año. Por supuesto que estamos hablando acá de un paciente donde tenemos depósito subgingival en todos los grupos, ¿ya? Un tratamiento que cada sesión demora un tiempo, donde no siempre es sencillo, donde hay dientes en mala posición, donde el paciente se mueve y etcétera. No estamos hablando de tomar ultrasonido, pasarlo por donde yo puedo, sino que estamos hablando de un tema en detalle. Deberíamos completar el tratamiento en 1 a 3 semanas, ¿cierto? Veo al paciente hoy, espero una semana, trabajo un segundo cuadrante, próxima semana, tercer cuadrante y última semana, cuarto cuadrante y después controlo. Ese es el esquema. La idea es que acá se refiere al tratamiento de este traje subgingival y pulido radicular. Previo a esto, ya se realizó la instrucción de higiene, ya se realizó el traje supragingival, ya se esperó algunos días para que bajara la inflamación y recién comienza esta etapa. ¿Perfecto? La propuesta de Mark Irenen, la desinfección de boca completa, propone una desinfección de boca completa en 24 horas, ¿cierto?
una sesión hoy, otra sesión mañana. Ese es el esquema. Y además requiere una cantidad industrial de clorhexidina. Si ustedes ven acá el protocolo, raspado y alisado radicular de toda la boca, ¿cierto? En 2 sesiones en 24 horas, con anestesia, por supuesto. Cepillado del dorso de la lengua por 1 minuto con gel de clorhexidina. Enjuague 2 veces la boca, ¿cierto? Con clorhexidina al 0,2% por 1 minuto, con gárgaras al final. Utilizar, ¿cierto? Una vez hecho el raspado y alisado radicular, utilizar irrigación de clorhexidina, ¿sí? Por 3 minutos, por 3 veces en 10 minutos. Y posteriormente volverlo a realizar 8 días después. Enjuague con clorhexidina por 1 minuto 2 veces al día por 2 semanas. Ustedes verán que es como un festival de la clorhexidina. Y es la gran característica de este tema. La ventaja de esto es que el paciente va solamente 2 veces. Hay una mayor eficiencia en el uso del tiempo clínico y eventualmente un menor costo de tratamiento por ser menos sesiones. Indica que da buenos resultados clínicos y microbiológicos y disminuye teóricamente la recolonización de sitios instrumentados desde otros que aún no han sido tratados. Por ejemplo, si yo instrumento el cuadrante 1 hoy e instrumento en 3 semanas más el cuadrante 4, lógicamente existe algún riesgo de recontaminación, y esa es la lógica que sigue este esquema. Pero no es llegar y hacer esto. Estamos hablando de un paciente con periodontitis donde el trabajo que hay que efectuar es bastante, y esto no es para cualquier operador, ¿cierto? Tenemos un operador que debe ser experimentado, habilidoso, que también vamos a demorarnos bastante, aunque sean 2 sesiones, son sesiones largas, ¿cierto? Y hay pacientes que puede que no aguanten esto, que sea incómodo, un paciente que a lo mejor le va a costar mantener la boca abierta tanto tiempo. Hay también un posible aumento de temperatura, una febrícula, debido a la bacteriemia transitoria que se produce, ¿cierto? Se necesita gran compromiso del paciente con el cuidado de su higiene, porque recuerden que hay varias indicaciones ahí que realizar: el cepillado de la lengua con clorhexidina, el enjuague en la casa de manera rigurosa, y también el cansancio del operador. Los que hemos hecho esta técnica sabemos que después de realizarla uno termina como apaleado, ¿cierto? Estar ahí 1 hora instrumentando no es una cosa que hagamos todos los días. Después, el mismo Markkinenen propone este esquema que dice debridamiento completo a corto plazo. ¿Qué es lo que es? Lo mismo que debridamiento de boca completa, pero sin utilización de la clorhexidina de manera desmedida como lo había propuesto antes, ¿cierto? ¿Por qué lo propone de este modo? Porque su artículo fue bastante criticado del anterior, porque el paciente se trataba en 2 sesiones, en 24 horas, con una tremenda cantidad de clorhexidina, y el resultado era más o menos lo mismo que el debridamiento convencional. Entonces, digamos que tanta clorhexidina no daba un beneficio adicional que fuera tan notorio. Y justamente, ustedes verán que los parámetros clínicos y microbiológicos de este esquema, si lo comparamos con desinfección de boca completa, son similares a 8 meses de seguimiento. Entonces él se reivindica 5 años después y dice, bueno, no era tan necesario el uso de clorhexidina, al menos de esa manera tan desmedida. Este cuadro resumen es importante que ustedes lo conozcan y lo puedan aplicar. Como dijimos, son 3 grupos de pacientes: paciente en estado de salud, paciente con gingivitis, paciente con periodontitis. El paciente en estado de salud nos representa un desafío adicional porque hay que mantenerlo así. Entonces es importante, por muy sano que esté, recalcar las medidas preventivas y de higiene, ¿cierto? Revisar su técnica de cepillado, aplicar un barniz de flúor, indicarle una visita de control, ¿cierto? No dejar al paciente ahí suelto por la vida. Gingivitis y periodontitis tendremos que darle terapia y luego de eso hacer la reevaluación. Si el tratamiento es exitoso, perfecto. ¿Requiere terapia quirúrgica? No requiere, ¿cierto? Entonces, no es un paciente que se va de alta y nada más. Es un paciente que se debe reincorporar a terapia periodontal de mantención. Esto, se movió solo. Amor, tú estás viendo más con tu peso. No, Hemos visto muchos videos. amor, no te estoy hueando, no te estoy hueando, no te estoy hueando, amor, no te estoy hueando. Amor, ¿estaba ahí? Se movió ahí. Eso es. No se puede. A ver, hácelo.
Prueba lo mismo. Pasa por ahí. Gracias. En caso de que el paciente requiera terapia quirúrgica, se deberá realizar y posterior a eso el paciente vuelve a reevaluación. Y si el tratamiento ha sido exitoso, bueno, el paciente puede entrar a terapia periodontal de mantención, ¿cierto? Y posterior a la terapia periodontal de mantención, cuando corresponda, el paciente nuevamente vuelve a reevaluación. Y así tenemos este ciclo donde lo más importante es ver la condición del paciente, evaluar y comparar con el inicio y saber si el paciente está en estado de salud o no lo está. Este también es nuestro esquema regalón, que es muy similar, un poco más sencillo para que ustedes puedan tenerlo y revisarlo. Vamos a parar un momentito y vamos a cambiar acá la presentación. Vamos a hablar de nuestro segundo tema de la clase. Si es que hay dudas en este momento, podemos plantearlas o bien las dejamos para el final. Reevaluación. La reevaluación aparece en su ficha clínica, ¿cierto? Como un apartado que muchas veces lo dejaban en blanco, cosa que no está bien. La reevaluación es algo muy importante. La reevaluación, de acuerdo al profesor Corman, es la reexaminación de los parámetros registrados en la evaluación inicial. Como dice su nombre, es reevaluar. Pero puede ser la comparación con lo inicial o con lo último, porque tenemos pacientes que seguramente los vamos a ver en mantención muchas veces. Y podemos comparar el estado actual del paciente con la última vez que lo vimos y además con la primera vez que lo vimos. Y así, un largo etcétera. ¿Cómo hacemos la reevaluación? ¿Cuándo hacemos la reevaluación? ¿Y por qué la hacemos? ¿Ya? Son tres preguntas súper importantes que tenemos que resolver. Este artículo, ¿cierto?, de Selgen y Weinberg nos decía que la reevaluación, ¿cuándo la hacemos? ¿Cuándo es el momento apropiado? ¿Y cuándo es apropiado? Cuando biológicamente sabemos que ya podemos reevaluar, ¿cierto? Tenemos en la imagen A un saco periodontal donde tenemos ahí una pared dura que está con depósitos pegados, ¿cierto?, al diente. Una vez que sacamos esto, podemos tener las condiciones para que exista reparación. Esta reparación que se va a desarrollar a través de un epitelio de unión largo, donde va a haber una inserción, ¿cierto?, de epitelio que va a ocupar el espacio que tenía el saco periodontal. Y esto sucede más o menos en estos días. Al tercer día hay una adherencia del epitelio, pero el epitelio es sumamente delicado. Al quinto día hay hemidesmosomas más bien normales, donde ya tenemos una adherencia un poco mejor, pero sigue siendo débil, ¿cierto? Hasta que las fibras colágenas comienzan a reemplazar esta adherencia de fibrina y tenemos un sustento de tejido conectivo que nos va a apuntalar, por así decirlo, a este epitelio. Si tenemos un epitelio solo, es solamente una capa de células muy fina, ¿cierto? Muy delicada, que no tiene sustento. En cambio, las fibras colágenas del tejido conectivo le van a dar firmeza y ustedes ahí podrían palpar la encía sin tener riesgo de romper este epitelio. El epitelio de unión alcanza a migrar primero en sentido apical sobre la superficie radicular. ¿Por qué ese primero? Porque se demora menos que el tejido conectivo. Entonces, el epitelio prolifera de manera más rápida, se adhiere a la superficie radicular y posteriormente el tejido conectivo viene a rellenar lo que falta. Esta reparación toma aproximadamente 2 semanas, ¿cierto? Y esta interfase que se generaba entre la encía y la superficie radicular se va sellando. Y es por eso que ustedes con la jeringa triple, cuando tenemos un paciente con gingivitis o periodontitis, ustedes aplican el chorro de aire y la encía como que se separa del diente. En cambio, cuando esto ya está desinflamado, ustedes con la jeringa triple aplican el chorro de aire y no se separa. Es lo que el profesor Linde indicaba que se conocía como el cierre del saco. Entonces tenemos acá una imagen nuevamente de lo que les estaba contando y
este tejido conectivo que se deposita en el lugar, después tiene que madurar, tiene que volverse tejido conectivo denso, con alta densidad de fibras colágenas, y eso demora aproximadamente 4 a 6 semanas, ¿cierto? Y podemos tener cambios pesquisables a nivel óseo aproximadamente a partir de los 6 meses y ya más pesquisables cerca de los 9 meses en una radiografía. Todo esto, ¿por qué se los digo? Porque es la parte racional sobre qué está pasando ahí y cuándo tenemos que reevaluar. Lo que nos dice el profesor Jack Caton es que la evaluación de los cambios clínicos que se producen en los tejidos a continuación del tratamiento periodontal no debe ser hecha antes de las 4 semanas de la finalización del tratamiento. Y los estudios que han registrado los cambios en los diferentes parámetros clínicos han demostrado que la mayoría de estos cambios se producen durante los primeros 3 meses tras fin de tratamiento. Por eso es importante establecer la reevaluación en los tiempos que corresponde, no antes, ¿cierto? Porque podemos estar interrumpiendo la reparación. Adicionalmente, hasta por 12 meses se pueden registrar cambios positivos, ¿cierto? Porque hay reparación adicional, hay maduración de los tejidos periodontales, ¿cierto? Si el paciente además continúa con buena higiene, podemos tener mejoría aún en los parámetros de inflamación. Como les decía, en este fenómeno post-tratamiento va a haber recesión gingival, como lo vieron en las fotos de los pacientes que yo mostré, ¿cierto? Se describe que en todas las superficies habría al menos 1 milímetro de recesión post-tratamiento. En algunos casos puede ser más. Y esto se experimenta principalmente en los primeros 2 a 3 meses, ¿cierto? Sobre todo en interproximal. Hay veces que se manifiesta antes, ¿cierto? Al mes ya tenemos cambios que son bastante significativos y el paciente lo ve. Y el paciente dice, mire, yo antes de acá tenía encía y ahora no tengo, usted me dejó así. Y no es así, es una secuela de la enfermedad, no es una secuela del tratamiento. La magnitud de la reducción de la profundidad de sondaje y de la ganancia de nivel clínico de inserción va en directa relación con la profundidad inicial de sondaje. Se ha visto en muchos estudios que la mayor ganancia de inserción se da en profundidad de sondaje de 4 milímetros o menos, ¿ya? De acuerdo a la AAP, la reevaluación, por lo que ya hablamos, no debiera realizarse antes de las 4 o 6 semanas, ¿cierto? Y teniendo especial cuidado en las primeras 3 semanas donde hay la mayor reducción de profundidad de sondaje. Si vamos a los estudios, tenemos todas estas variantes, ¿cierto? Pues si se fijan, no están tan disímiles una de la otra. Proye dice 3 semanas. La AAP el año 89, 4 a 6 semanas. Patterson y Patterson dicen 2 a 4 semanas al menos. Engelbert dice 3 meses. Rylander y Linde, 3 a 6 meses. Thomas y Milley, 6 a 8 semanas. Plemos en Eder, 4 a 6 semanas. Y lo último en la guía clínica de la cepa, 3 meses después de terapia no quirúrgica. ¿Por qué esta disparidad? Porque algunos son súper estrictos y dicen, ya, este es el punto. Y otros dicen, mire, esperemos un poco más para que no tengamos ningún riesgo de interrumpir la reparación. Ahora, si hablamos de reevaluación en lo ideal, en gingivitis podríamos evaluar parámetros clínicos 2 semanas después de terapia no quirúrgica, ¿cierto? Porque en la gingivitis no hay saco periodontal, no hay pérdida de inserción. Entonces solamente tenemos que esperar la resolución de la inflamación, la restitución del epitelio y el tejido conectivo que esté sustentando esta adherencia. En cambio, en periodontitis, donde hubo destrucción de tejido, donde tenemos que generar este epitelio de unión largo, que es lábil, que requiere un tejido conectivo establecido y maduro, tenemos que esperar más. Tenemos que esperar al menos 2 meses para reevaluar con índice de sangrado de sondaje, con periodontograma de salida, ¿cierto? Que no quita que nosotros podamos ir evaluando de manera periódica índice de placa, por ejemplo, que podamos evaluar índice gingival, ¿cierto? Que son medios no invasivos, donde no estamos profundizando con nuestra sonda periodontal hasta el fondo del surco del saco. La reparación, ya para empezar a terminar con estos temas, es un fenómeno gradual,
que toma varios meses, ¿cierto? Que involucra recesión, que involucra el mejoramiento en la adaptación del tejido gingival al diente, a la superficie radicular. La ganancia clínica de inserción, que es lo que uno espera como objetivo de terapia, principalmente es consecuencia de reorganización y reparación del tejido conectivo, ¿cierto? Y una mejor adaptación del epitelio de unión a la superficie radicular, ¿ya? No es solamente la formación de tejido, sino que este tejido se ordena. Y como conclusiones, ya para ir cerrando esto, la educación y motivación del paciente es la parte más importante de la terapia periodontal, ¿ya? Educación, motivación, instrucción de general personalizada, ¿ya? Terapia periodontal debe seguir un orden y secuencia lógico para permitir un correcto desarrollo de sus etapas y conseguir la restitución de salud periodontal, ¿ya? No nos saltemos etapas. Tras la primera y segunda semana de instrumentación, se restablece la unión epitelial, por lo que evaluar tejidos blandos debiera hacerse mínimo después de esas 2 semanas, ¿cierto? Y sabemos que la reparación del tejido conectivo continúa por 4 a 8 semanas, por lo que coincide con la evidencia de que la reevaluación debe realizarse después de este tiempo. Y un dato extra es que la recolonización subgingival ocurre dentro de 2 meses cuando el control de higiene no es mejorado. Por tanto, es fundamental que el paciente controle placa, independiente de cuán bueno sea su resultado a nivel de parámetros clínicos, ¿cierto? Si el paciente desinflamó, si el paciente tiene índice de sangrado mínimo, pero no controla placa, no es un paciente que podamos dejar suelto por la vida. Y con una foto hemos terminado. Dudas o preguntas podemos hacerlas ahora y también estará disponible el foro en la plataforma Moodle. Muchas gracias, chiquillos. Excelente, Rodolfo. Buena presentación.